Hola, soy el ingeniero Ramiro Piatti y les voy a hablar de fuerzas. Voy a tratar de ir más o menos rápido para que este video después no se haga muy largo y no sea muy pesado y difícil de descargar o de ver. Entonces, cuando hablamos de fuerza, estamos diciendo que las cosas por la gravedad tienen un determinado peso y y ese peso las estructuras lo tienen que soportar. Entonces aparecen fuerzas que generan, esos pesos generan fuerzas. Las estructuras son el camino de las cargas hacia las fundaciones. Cuando éstas están actuando en una pequeña superficie son estudiadas como puntuales y representadas por fuerza o lo que serían vectores. ¿Qué cargas tenemos sobre las estructuras? El peso propio, lo que pesa la estructura en sí. ¿Qué pesos tenemos sobre las estructuras? Por ejemplo, contrapisos, los muebles, si es un gimnasio, las personas, ¿sí? Vamos a tener sobrecarga sobre eso. Viento. El viento genera una fuerza sobre las estructuras. El sismo también, debido a que al moverse el suelo, ¿sí? Por la inercia que tiene esa estructura y el suelo se mueve, genera una fuerza. Y empujes de tierra o líquidos, por ejemplo, cuando tenemos cocheras en subsuelo, las tierras se están empujando, la tierra que está por fuera de la cochera enterrada, la tierra es un empuje. Y los líquidos, bueno, si nosotros tuviéramos una pileta de natación, el agua que está dentro de la pileta está generando un empuje sobre las paredes que tenemos que tenerla en cuenta. Cuando vemos todo tipo de estructuras de cualquier tipo, cualquiera sea antigua, nueva, siempre la estructura es el camino de las cargas hacia las fundaciones. Entonces, todo lo que tengamos en este sector, este peso va a venir por esta columna, se va a ir trasladando hacia la parte de abajo, de la parte de abajo, debido a estos arcos, desvía esta carga hacia estas columnas y así siguiendo hasta llegar al sector de fundaciones. Estos son arbotantes de una catedral, por ejemplo. En las catedrales hay cúpulas o bóvedas de cañón corrido que llevan las cargas hacia los apoyos. Y ahí es donde aparecen arbotantes a los costados, porque esta carga tiene una componente que es horizontal, que la toman esos arbotantes, que lo que hacen las catedrales es llevar esa componente horizontal hacia afuera, que con elementos pesados le agregan estos pináculos que generan peso para evitar que esto se vuelque. ¿Sí? Entonces, fíjense que la carga que genera esto es trasladada verticalmente por estas columnas, horizontalmente por estos arbotantes, ¿sí? Hasta llegar a estas columnas exteriores. Si fuera un puente, en los puentes, por ejemplo, el peso de los tableros de los puentes, ¿sí? En este caso es un puente colgante. ¿Qué hace? Va hacia las- los pendolones que cuelgan, ¿sí? Y de ahí se agarra del cable maestro, ¿sí? Que llega hasta las columnas. O sea, ¿qué es lo que hace? Primero esa carga tiene que subir porque está colgado. De ahí se cuelga de otro cable hasta que llega a una columna que termina posteriormente llevando esa carga hacia las fundaciones. En este caso vemos estas columnas que parecen árboles. Bueno, pero el concepto es el mismo. Toma las cargas del techo, se trasladan hacia otro sector
de ahí va bajando, y ahí hasta que llega al tronco principal que baja hacia las fundaciones, como si fuera este estacionamiento con dos aleros. La carga de los voladizos va hacia la columna central y de ahí hacia las fundaciones. Bueno, fuerza vector. Tenemos los elementos del vector fuerza, módulo o intensidad, o sea, el tamaño de la fuerza, la dirección, ¿sí? El sentido, si va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y el punto de aplicación. O sea, ¿cuántos elementos tiene el vector fuerza? Son 4. Entonces, vamos a suponer una fuerza F con un ángulo alfa, ¿sí? Cuando tengo el ángulo, tengo la dirección de esa fuerza. El sentido me lo indica la punta de la flecha. En este caso va hacia arriba. Si estaría del otro lado, el sentido sería el otro. Y la magnitud es este, el tamaño de acá hasta acá. El punto de aplicación sería en este sector. Bien, podemos descomponer a las fuerzas en X e Y. O sea, podemos decir que vamos a tener la componente X, o lo que vamos a llamar la Fx, es lo que la fuerza se mueve sobre el eje de las X. Viene de acá hasta acá. Y la componente Y es lo que se mueve en dirección Y, que va a ser de acá hasta acá arriba. Bien, ¿cómo sacamos cuánto vale la componente X y la componente Y? Usamos las fórmulas trigonométricas. El coseno del ángulo es el cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa. Bien, el coseno del ángulo termina siendo lo mismo que el cateto adyacente es Fx, la fuerza en la componente X, y la hipotenusa es F. El seno del ángulo es el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo es este, porque el ángulo es este, el cateto opuesto es este, y la hipotenusa sigue siendo el valor de la fuerza. Conclusión, podemos reemplazar el cateto opuesto por Fi y la hipotenusa por el valor de la fuerza. La tangente del ángulo, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. O la tangente del ángulo va a ser la componente Y sobre la componente en X. Entonces, ¿cómo sacamos las componentes de la fuerza? Bien, usando esta fórmula, ¿sí?, del coseno del ángulo igual a la fuerza X sobre la fuerza, podemos despejar cuánto vale la Fx. ¿Sí? Entonces, Fx, despejo, como esta, la fuerza que está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado, entonces queda que la componente X es F por el coseno de alfa. Y la componente Y va a ser Fi igual a F por el seno de alfa. Vamos a hacer un ejemplo. Tengamos una fuerza F que vale 4 toneladas con un ángulo de 30 grados. La componente X, ¿cuánto va a valer? F por el coseno del alfa. Entonces, F son 4, que son las 4 toneladas. El coseno de alfa es el coseno de 30. Tenemos que la componente X de F vale 3,46 toneladas. Fi va a ser F por el seno del ángulo, 4 toneladas por el seno de 30, 2 toneladas. Convengamos que esto es coseno y seno en X y en Y porque el ángulo está referido al eje X. ¿Sí? Si el ángulo llega a estar referido con el eje de la Y, cambian los cosenos y los senos para las componentes X y la componente Y. ¿Puedo verificar? Bueno, ¿qué hago? Pitágoras. Pitágoras era que la hipotenusa terminaba siendo la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Verifica que me da 4 toneladas. Y
por la fórmula de la tangente del ángulo, despejo el ángulo, hago inversa tangente de la componente en y sobre la componente x y nos da los 30 grados. O sea, las componentes fueron bien sacadas. Principios de la estática. Primer principio. Paralelogramo de fuerzas. El efecto de dos fuerzas, F1 y F2, aplicadas a un mismo punto de un cuerpo rígido es equivalente al de una única fuerza llamada resultante, aplicada en el mismo punto y cuya intensidad y dirección quedan definidas por la diagonal del paralelogramo, que tiene por lado los vectores representativos de las fuerzas F1 y F2. Por ejemplo, esto quiere decir que si yo tengo dos fuerzas, la puedo reemplazar por una única fuerza que sería su resultante. Entonces, yo tengo las dos fuerzas, ¿sí? Y si yo pongo una a continuación de la otra, obtengo que la resultante va desde donde empieza una a donde empieza la otra, ¿sí? Segundo principio, para que dos fuerzas se equilibren es necesario que sean opuestas, entendiéndose por fuerzas opuestas aquellas que teniendo la misma recta de acción son de igual intensidad y de sentido contrario. Aplicando el segundo principio de la estática, observamos que para equilibrar un sistema de fuerzas bastará con aplicar una fuerza igual y contraria a R, denominada equilibrante. O sea, si yo tengo una resultante, para que mi sistema esté en equilibrio, tengo que aplicar una fuerza igual y contraria que va a ser la equilibrante. Tercer principio, si a un sistema de fuerzas se le agrega un sistema de fuerzas en equilibrio, no modifica su estado original. Teniendo en cuenta este principio, es posible desplazar el punto de aplicación de una fuerza sobre su recta de acción sin alterar su efecto. O sea, si yo tengo una recta de acción de esa fuerza, a medida que yo la vaya moviendo, el efecto sigue siendo el mismo. Esa fuerza es la misma actuando en toda su recta de acción. Cuarto principio, es el denominado principio de acción y reacción. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo para el que el sistema se mantenga en equilibrio, se genera sobre su misma recta de acción una fuerza de igual intensidad y de sentido contrario. Bueno, un ejemplo era cuando uno, por ejemplo, se apoya en una pared y le hace fuerza a la pared. ¿Qué pasa? Salimos para atrás. Eso, pero la fuerza nosotros se la hicimos a la pared. Bueno, la pared nos hizo una fuerza igual y contraria a nosotros. Eso es el principio de acción y reacción. Clasificación de las fuerzas. Las fuerzas las podemos dividir en tres grupos: fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes y fuerzas paralelas. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de dos fuerzas. Una fuerza A que vale 3 toneladas, una fuerza B de 2 toneladas. La fuerza A tiene 60 grados con respecto al eje X, la fuerza B 20 grados. Bien, ¿qué es lo que hacemos primero? Bueno, decimos que la resultante en X, o sea, la componente X de la resultante, es la suma, ¿sí?, de las fuerzas en X, o de las componentes en X de cada una de las fuerzas. Entonces, la componente X de la fuerza A es 3 toneladas por el coseno de 60. Y la componente X de la fuerza B es 2 toneladas coseno de 20. Esto es por lo que habíamos visto antes de cómo sacaban las componentes de cada una de las fuerzas. Y que la componente Y de la resultante de estas dos fuerzas va a ser la suma de las componentes en Y de esas dos fuerzas. Como yo tengo la componente X y la componente Y de la resultante, por Pitágoras obtengo cuál va a ser el valor de las resultantes, de la resultante total. Y el ángulo usando la inversa de la tangente de la componente en Y sobre la componente X, saco cuál es el ángulo de la resultante. Entonces, si armamos el paralelogramo, la resultante
iría en este sector, de donde empieza una de las fuerzas hasta donde termina. O sea, queda dentro del paralelogramo de las fuerzas. Y tiene un ángulo de 44 grados, que fue lo que nos dio. Descomposición de una fuerza en dos direcciones. Si yo puedo descomponer la fuerza P en una dirección A y una dirección B. La fuerza P vale 5 toneladas. Si trazo el paralelogramo, puedo gráficamente ver cuál va a ser el sentido de la fuerza. La dirección ya la tengo, porque es lo que tenemos un principio de 60 grados que tengo en un sentido y en el otro con respecto al eje de las X. Entonces, la fuerza A y la fuerza B ya tengo los sentidos de esas fuerzas. Bien, ahora, ¿qué tengo que plantear? El mismo concepto que vimos antes. La componente en X de la resultante, que sería la Rx, es la suma de las componentes en X y en X de las dos fuerzas. Entonces, no sé cuánto vale FA, no sé cuánto vale FB, pero sé que la componente X de esta resultante es la suma de las componentes en X de las dos fuerzas. Entonces, como incógnitas tenemos como incógnitas FA y FB. Hago el planteo de la fórmula y puedo despejar que FA es igual a FB. Lo mismo con la componente en I de la resultante, es la suma de las componentes en I de la fuerza. Voy desarrollando y obtengo que la fuerza A es igual a la fuerza B, que es igual a 2,9 tonelómetros. Otro ejemplo de cálculo de las fuerzas FA, de fuerzas, descomposición de fuerzas en A y en B. Si yo tengo una fuerza y las quiero descomponer en A y en B, que es el ejemplo que habíamos hecho antes, de dos fuerzas A y B, descomponerlas, hallar una resultante. Bueno, acá hago al revés. Si yo tengo la resultante, ¿cuánto valdría A y B? Que es hacer la inversa de lo que hicimos en otro ejercicio antes. Planteo las dos ecuaciones, componentes en X y componentes en Y, y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver esas dos ecuaciones con dos incógnitas y así obtengo cuánto vale FA y FB. O sea, una vez planteado esto, ya pasó a ser un problema matemático. Bien, momento lo dejamos para el próximo video para que este no se haga tan largo.